Bueno, este es el segundo live que hago en TikTok. Aún no piloto mucho cómo va esto, pero bueno, parece ser que uno se está emitiendo. Entonces estoy grabando esto para que cuando empiece a verse el vídeo, que lo suba a YouTube, pues no te quedes con cara de tonto viendo una pantalla así en negro o en gris, o me veas el careto callado, ¿sabes? Es un poquito de consideración hacia los espectadores que pueda haber que vean esto pues cuando lo suba a YouTube. Parece que se ha unido alguien, o sea que ya debo estar emitiendo en directo. Buenas noches, mamíferos, mamonas y mamones. Soy Paco Javi I, profeta y sumo sacerdote del colegueo de los infieles a Chrome. Hoy me he dado cuenta que puedo ponerle títulos a los lives, ¿no? Y entonces pues acabo de titular Chrome no ordena que lo amen, ¿no? Ayer expliqué un poco por encima pues, las diferencias lógicas que va a haber entre el fundar una religión hace 2000 años y fundar una religión en el 2015, ¿no? Pues hablaba que hoy en día plantear la historia, ¿no?, de un Dios que creó el cielo y la tierra, pues el cielo ya no es lo que era. Hoy precisamente pues hubo una tormenta ayer muy gorda, mi sobrina se asustó, ¿no?, se abrazó a mi hermana y me dijo, es como Asterix, tiene miedo a que el cielo se le caiga en la cabeza. Claro, la concepción del mundo ha cambiado muchísimo. Antes, pues la gente creía que el cielo había una bóveda celeste, ¿no? Y pues una de las coñas de los cómics de Asterix es que los galos pensaban que el cielo podía caérseles en la cabeza. Hemos inventado cohetes, hemos puesto satélites y ya no tenemos esa concepción del cielo como una bóveda celeste, ¿no? Entonces yo lo siento por los abrámicos, pero a Dios lo han desocupado. Ya no hay un cielo donde pueda vivir un Dios, ¿no? Y de hecho pues vivimos en un planeta que vive que está en la esquina de una galaxia tampoco muy grande, y que hay muchas más galaxias para ahí. O sea que en el tema de las escalas, pues ha cambiado muchísimo la concepción que los humanos tenemos de la realidad, ¿no? Y tanto en lo grande como en lo muy pequeño, ¿no? Y comentaba pues lo de las bacterias que viven en nuestro intestino. Y a partir de ahí quiero enlazar con el tema del vídeo de hoy, ¿no? En el 2015, cuando te planteas el hecho de una deidad, ¿no?, pues tienes que tener en cuenta el conocimiento común que tiene la gente de las cosas y el tuyo propio. O sea, yo creo en lo que creo y hay cosas que no me puedo creer porque están muy superadas, ¿no? Entonces, yo no puedo creerme un Dios, ¿no?, al que yo le rece y ese Dios me escuche y me conteste, o ese Dios pues haga cosas por mí. Eso ya resulta muy complicado de creer, ¿no? Porque piensa en las bacterias de tu estómago, ¿no? Imagínate que esas bacterias pues tuviesen la capacidad de creer, ¿no? ¿Realmente te iba a importar algo que las bacterias que viven en tu intestino crean o no en tu existencia? Mientras procesen la comida, a ti te va a dar igual. Lo que decía yo, bueno, si unas bacterias montan una yihad contra unas bacterias que monten una cruzada y se exterminan todas, vas a tener una cagalera. Pero bueno, unos días tomando acuarios y otros días pues con yogurcitos de estos de bífidos y ya está. Me preguntan aquí, hola, ¿sobre qué estás hablando? Bueno, yo fundé una religión en 2015, el Colegueo de los Infieles a Chrome. He intentado registrarla en el registro de entidades religiosas. La primera vez me dijeron pues que como no tenía el resguardo del sellito, ¿no?, de entrada en registro de la solicitud, pues resulta que me contestaron que había aparecido dentro del registro de entidades religiosas un acta fundacional y unos estatutos. Milagro, ¿sabes? Y entonces me preguntaban si quería registrar una entidad religiosa, pues que me tenía que adaptar al Real Decreto que ya había entrado en vigor y que pues modificaba la inscripción del registro y ya había que ir a un notario y todas estas cosas. Lo hice otra vez, adaptándole a las nuevas circunstancias, y me dijeron que de la lectura
de los estatutos, pues no se infería el carácter religioso de la organización que pretendía registrar. Pese a que en esos estatutos, que cierto, he aprendido a escribir con los años, ¿no? Pues desde entonces estoy publicando todos los días en Facebook y he escrito otro libro más, aprendes a escribir, ¿no? Entonces el texto era un poco denso, no tenía buena puntuación y todas estas cosas. Entonces sí, reconozco que era bastante fatigoso de leer. Pero allí, por ejemplo, decía que se pretendía fundar un alto centro de estudios crómicos que, entre otras cosas, se dedicase a desarrollar más, ¿no? Pues nuestro cuerpo dogmático, ¿no? Y otras historias, para ampliar la doctrina que ya se había adelantado en Fundiciones, que fue el primer libro que escribí, ¿no? Pero, si bien en la ley de procedimiento administrativo que estaba en vigor en aquel entonces y en la nueva que se aprobó después y que está vigente hoy en día, se establece la existencia de un trámite de mejora, es decir, que si tú inicias un trámite ante la Administración y te falta algún documento, la Administración te lo reclama y te da un plazo para que presentes esa documentación, en mi caso, nunca el registro de entidades religiosas me ha solicitado información adicional para determinar si la organización que quería inscribir era religiosa o no. O sea, lo que se deduce es de que hay una franca voluntad de no inscribir al Colegio de los Infieles Acrom en el registro de entidades religiosas y que la Administración del Estado español va a negar este derecho buscando cualquier excusa que encuentre. En estos momentos, la principal pega que tendría para volver a inscribir, para volver a intentar escribir el Colegio de los Infieles Acrom en el registro de entidades religiosas es que no tengo una dirección. En aquel entonces yo trabajaba en la Armada y vivía en un piso de alquiler y fue esa la dirección que puse. Sucede que me expulsaron de la Armada porque cuando surgió todo este tema de Cataluña, esta religión es incompatible con los totalitarismos, ¿no? Y con el fascismo en particular, porque tenemos como dogma, ya que alguien me pregunta cuáles son los principales dogmas de mi religión, el dogma cero, ¿no? El principio cero de la teología crómica es que Crom pone en todos los seres vivos al nacer el valor para sobrevivir. ¿Esto qué implica? Pues que en todos los seres vivos. Y aquí pues hablamos de otras especies, por supuesto no tenemos ninguna consideración al respecto sobre diferencias de raza, de color, de orientación sexual, de sexo, de género, de identificación con un determinado sexo o género o no identificarse con ninguno, todas estas historias. Tenemos otro dogma que dice que todos somos distintos y en eso somos todos iguales. Entonces, como veis, es algo bastante incompatible con este tipo de ideologías totalitarias, ¿no? Entonces, pues presenté una instancia a Su Majestad el Rey solicitándole que declarase ilegítimo el régimen de Franco y que situase la legitimidad de las instituciones del país a partir del referéndum del 78, y parece que sentó mal. La cosa es que, según se acredita documentalmente en los expedientes que me abrieron, esa instancia no se elevó al rey y me montaron 2 expedientes disciplinarios, pues muy rollo ok diario, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tergiversando lo que yo había dicho en las publicaciones que he publicado en la página oficial de esta religión en Facebook, inventando cosas, o sea, muy triste y muy penoso. Muy triste para alguien pues, que ha estado 20 años en las Fuerzas Armadas, ¿no? Pensando que estaba defendiendo un Estado de Derecho, un Estado democrático. Entonces, cuando alguien que ha estado trabajando, que ha visto en varias ocasiones pues, que te estabas jugando el pellejo, y has salido de varias así por los pelos y te encuentras con que todo esto, ¿no? Del Estado de Derecho, pues resulta que te inventan así 4 movidas y te echan de esa manera, ¿no? Es muy burdo, pero vamos con ello, pues realmente duele, ¿no?
porque crees que has estado 20 años de tu vida engañado. Yo cuando entré en el ejército, entré en el año 99, en la brigada de montaña en Huesca, y yo tenía compañeras, ¿no? Había empezado a entrar la mujer en las Fuerzas Armadas. Habíamos entrado en la OTAN, que se suponía que esto de entrar en la OTAN y de que las mujeres empezasen a entrar en las Fuerzas Armadas eran signos de apertura, ¿no? De que la gente que quedaba del franquismo, pues, o se había moderado, ¿no? O pues ya no estaba, o ya pues se habían integrado en el resto de la sociedad. Se ve que me equivocaba, ¿no? Porque me han acusado de realizar manifestaciones contrarias a la corona y de vulnerar el principio de neutralidad política. Yo considero que decir que Franco fue un traidor no es vulnerar la neutralidad política. Lo siento mucho, pero una sublevación, aunque lo llames alzamiento, ¿no? Y aunque ganes una guerra, una sublevación es un acto de traición. Y el gobierno que surja después de una guerra, ¿no? Después de una sublevación, yo lo considero ilegítimo, porque no considerarlo ilegítimo sería situar la legitimidad de los estados en las armas, en la violencia, y no en la soberanía popular. Entonces, el otorgar a los estados la legitimidad en base al uso de la violencia es apoyar el terrorismo, por lo menos desde un punto de vista moral con algo de lógica. Y perdonar un poco, pues que me he desviado algo, ¿no? Bien, esa es la situación en la que estoy ahora. Me han expulsado, no me han dado paro, no me he solicitado la pensión de clases pasivas, me la han denegado y me han denegado pues el reconocimiento de los derechos consolidados en clases pasivas. Entonces, pues no puedo sostener un alquiler. Me he comprado un terreno en Gran Canaria, que es donde nació esta religión y donde pues pretendo vivir. Me he tenido que venir a Vigo por motivos familiares y el problema que tengo es que es un terreno rústico. Entonces he ido a correos y no me dan una dirección postal, ¿no? Y una dirección postal es uno de los requisitos que tienes que tener para poder presentar una solicitud de inscripción en el registro de entidades religiosas. Entonces yo tengo un terreno, lo he consagrado, pero el Estado, Correos, no reconoce una dirección en ese lugar. Y como Correos no reconoce una dirección en ese lugar, de momento tengo vetado presentar una solicitud al registro de entidades religiosas. O sea que sí, existe una religión, una institución que puede reconocer esta religión, que tiene constancia de la existencia de esta religión desde 2015, aunque niegue su carácter religioso, pues porque no les sale las narices, ¿no? He estado mirando ahí unos papers y hablan de que una religión pues tiene que tener unas ciertas características que tú las lees y dices, vale, esto es aplicable al catolicismo, ¿no? Porque hablan de temor y reverencia a su Dios y obediencia a los principios de rectores que este Dios dicte y tal, ¿no? Me preguntan aquí si he probado a alquilar un código postal, ¿no? Supongo que te referirás a un apartado de correos, ¿no? Pero un apartado de correos no sé hasta qué punto, esto tendría que consultarlo a lo mejor con un abogado especializado en derecho administrativo, no sé hasta qué punto un apartado de correos sería admisible como dirección postal. Ese es el problema que tengo, ¿no? Pero vamos, estudiaré el caso. Hasta ahora pues he tenido bastante lío con bastantes cosas, entonces no he tenido tampoco tiempo para eso. Y ahora mismo pues estoy en Vigo, vine aquí a cuidar a mi padre que estaba enfermo, falleció pues hace unas semanas y estoy aprovechando mi estancia aquí para escribir un libro que estoy haciendo sobre el Opus Dei. Y es más fácil escribir ese libro pues con electricidad, ¿no? Que en el terreno no tengo electricidad. Bien, volviendo al tema, las personas jurídicas lo utilizan mucho. Claro, el problema es que la personalidad jurídica de una religión se adquiere una vez
que estás inscrito en el registro de entidades religiosas. Entonces no sé si el tener alquilado un apartado de correos sería suficiente para cumplir el requisito o no. O es algo que una vez tienes la personalidad jurídica sí puedes utilizar. Porque, ya os digo, tendría que consultarlo con un abogado especialista en derecho administrativo. Mi nivel de conocimiento de historias legales es nivel usuario. O sea, según me han dado hostias, así he ido aprendiendo. Vuelvo, sí, gracias por lo del ánimo. Vuelvo al título, ¿no? ¿Por qué digo esto de que Chrome es un dios que no ordena que lo amen? Bien, estaba hablando al principio del live, si os habéis unido ahora, pues igual os habéis metido aquí en la historia esta de mis percances, ¿no? Hablaba al principio del live de que la humanidad ha cambiado mucho desde hace 2000 años ahora y que ahora tenemos unos conocimientos que no teníamos hace 2000 años, ¿no? En concreto, pues la diferencia de escalas, ¿no? Que para ahora nosotros el universo es algo muy grande y hace 2000 años pues se creía en una bóveda celeste, ¿no? Que el planeta pues estaba como encapsulado dentro de una bóveda celeste, que es donde estaban las estrellas, el sol y todo esto. Y en lo muy pequeño también ha variado mucho, ¿no? Y nosotros somos conscientes ahora de que tenemos una flora intestinal. Y planteaba eso de que imagínate que las bacterias de tu intestino tuviesen la capacidad de creer en ti, si eso a ti te importaría o no. Mientras hagan su trabajo, pues vale, ¿no? Y pensar también en que una bacteria pues ansíe más grasa o más azúcar, ¿no? Y plantearos eso, cómo una bacteria individual pues podría rezaros a vosotros, ¿no? Para pediros más azúcar o más grasa, ¿no? Y si vosotros pues estaríais dispuestos a comer más azúcar o no, por lo que diga una de las bacterias de vuestro intestino, ¿no? Y si el nivel de aburrimiento que tendríais que alcanzar en caso de poder hacerlo, ¿no? Para estar controlando la vida privada de cada una de las bacterias que viven en vuestro intestino. O sea, si una piensa mal de la otra, si una pues le robó no sé qué a la otra, o si una bacteria pues tiene relaciones sexuales con otra bacteria, estando comprometida con otra de las bacterias de tu estómago. O sea, si lo planteas a un nivel de escala que manejamos nosotros a estas alturas del siglo XXI, pues resulta, desde mi punto de vista, bastante ridículo. Hay otra cosa que sucede con las religiones abrámicas y en lo que esta religión se diferencia muchísimo, y es esto de que el Dios de Abraham, que es común a los judíos, a los musulmanes y a los cristianos, ordena que lo quieran, ¿no? Entonces, pues nos encontramos que, según la mitología cristiana, el Dios de los cristianos le da al Moisés unas tablas con los 10 mandamientos, ¿no? Y uno de los mandamientos es: amarás a Dios sobre todas las cosas. Claro, a mí esto me parece un síntoma de que alguien tiene un problema muy serio, ¿eh? O sea, ordenar que te amen, tener una concepción muy extraña de lo que es el amor para pretender ordenarle a alguien que se enamore, ¿no?, de ti. Esto, no sé, para mí resulta muy inconcebible. Yo el amor lo he experimentado. Pues en 3 ocasiones me he enamorado de alguien, ¿no? Tengo 49 años, ha dado tiempo a hacer varias cosas. Y me pareció en su momento algo bastante incontrolable, ¿no? Te enamoras, te jodes. Además, yo he conocido gente, pues, que me ha parecido pues muy fascinante y que me ha resultado muy atractiva, con la que he tenido unas relaciones pues muy intensas, ¿no? Y sin embargo no he sentido este enamoramiento, no ha sido un sentimiento, una experiencia tan intensa, ¿no? Y después me fui a enamorar de 3 personas que, joder, chacho, me enamoré de unas petardas de puta madre y había conocido yo gente que te cagas por ahí, yo qué sé, por explicarlo de alguna manera, ¿no? Pero es así, es incontrolable. O sea,
te puedes poner así una tía perfecta o tal, no sé qué, no sé cuánto, que veas tú, tal, y no surge la chispa esa extraña y hay que joderse. Y después topas con alguien que pues hasta tiene cosas que te dan muchísimo por culo y caes y te jodes. Entonces, desde esa experiencia personal que he tenido yo, que alguien me diga que por imperativo, o sea, que por obligación tienes que amar algo o a alguien, pues me resulta muy inconcebible, ¿no? Con la concepción de lo que es el amor que yo tengo, ¿no? O sea, amas, quieres y te jodes. O sea, ¿cómo alguien puede pretender ordenarme a mí que lo quiera? Tú tienes, o sea, es una cosa de un problema de autoestima muy gordo, ¿eh? Entonces, partiendo de esa base, que luego que me digan que Dios es amor, pues no sé qué entenderá esta gente por amor, pero desde luego no se parece en nada a lo que yo he experimentado, ¿no? Ni la concepción que tengo yo del amor, o sea, ni de coña. Y desde luego, porque estoy, os digo, preparando un libro sobre el Opus y hay una parte, ¿no?, de este libro donde se habla de esto, ¿no?, y anteponen el amor a su Dios al amor a otras personas, ¿no? Anteponen el amor a su Dios a las amistades, ¿no? O sea, un aislamiento emocional del individuo fuertísimo, ¿no? Y que me vengan desde esa perspectiva, pues echando mierda, ¿no? Por ejemplo, decir que los homosexuales son degenerados o cosas así. Digo yo, espérate, porque tú estás llamando degenerado a una gente pues que a lo mejor tiene una afectividad mucho más sana que la tuya, ¿eh? Pero vamos, Chrome desde luego tiene la autoestima muy alta. Chrome no ordena que lo quieran. Si no amas a Chrome, es más, si no crees en Chrome o crees en otros dioses o no crees en ninguno, a Chrome eso no le va a afectar ni lo más mínimo. Como a ti no te afecta ni lo más mínimo que las bacterias que viven en tu intestino crean en ti o crean en otra cosa o no crean en nada. Yo creo que es bastante fácil de entender a estas alturas que tenemos pues esta comprensión de lo que son las escalas. Permiso. Entonces, claro, nos definimos como un colegueo, ¿no? 12 personas, mira, un saludo a todos. Unas palabras muy sensatas, gracias, de nada. Ya os digo, estas palabras, pues, es la doctrina de la religión que fundé. Entonces, si te parecen sensatas, pues me alegro mucho, ¿no? Desde luego, yo soy responsable de la coherencia de los dogmas y los valores morales de esta religión. Yo no me responsabilizo de las incoherencias de otras religiones. Y estoy hablando mucho, a lo mejor, de las religiones abrámicas, pues porque es lo que tenemos más cerca, ¿no?, aquí en Occidente. Luego, si eso, hablaré un poco del karma, ¿no?, y de la figura de Franco, que lo tenemos como dogma de que Franco es la prueba de que eso del karma no existe. Pero bueno, eso hablaré un poco más adelante. Estaba yo comentando esto de que Chrome tiene la autoestima muy alta, Chrome no ordena que lo quieran, y vosotros pues podéis entender muy bien que os da igual que las bacterias de vuestro intestino crean en vosotros o no. Y entonces hay otra cosa bastante importante dentro de esto y que está bastante de actualidad, y es que Chrome no tiene ningún pueblo elegido. Como os comenté antes, el principio cero de la teología cromiana establece que Chrome pone en todos los seres vivos al nacer el valor para sobrevivir. Y hablamos de todos los seres vivos, entonces resultaría ridículo hablar de un pueblo o de otro, ¿no? Los humanos en general, ¿sabes? Pues le dan más o menos lo mismo.
que las ovejas o que las hormigas o que cualquier planta que haya por ahí o cualquier bacteria o cualquier historia. Eso sí, o sea, resulta muy mosqueante lo que pasa con el filo tardígrada, que son unos seres microscópicos, ¿no? Que viven en el musgo y que esos bichos aguantan lo que le echen, o sea, los han sacado al espacio, los han sacado al vacío, los han expuesto a radiación, los han expuesto a mogollón de venenos y esos bichos aguantan lo que le eches. Eso sí, mosquea, pero yo tampoco puedo decir que sean pues el filo favorito de Chrome. No, pero si hubiese, ¿no?, algo que mosquease, dije, esta peña es una privilegiada, pues esa peña, pues aguanta lo que le echen. O sea, que si hubiese algún pueblo elegido, pues de entrada ni sería dentro del género, o sea, no estaría ni dentro de las especies animales. O sea, ya descarta a los primates por completo. Pero vamos, y no entra en lugar pues hablar de un pueblo elegido, ¿no? Entonces, esto de que en Palestina israelíes y palestinos pues se estén matando, ¿no?, y pues esté esta violencia y tal, y además pues desde Israel pues exista la historia esta de la tierra prometida en la Biblia, ¿no?, y porque ellos son el pueblo elegido, pues eso desde luego no es compatible con los valores de esta religión y entiendo que a raíz de esta religión nadie podría esgrimir un argumento de ese tipo para ir a ningún país o a ningún sitio y decir pues os saco a todos de aquí porque mi religión dice que esto es para mí. O sea, usando el colegueo de los infieles a Chrome, no se puede empezar una guerra de este palo. Me dicen aquí, ¿y a usted le parece que quien cree en otras figuras está equivocado? ¿Era usted creyente de otra religión? Bueno, otro de los dogmas que tenemos aquí, esta religión surge en España, ¿no?, en las frías cenizas de uno de los primeros imperios globales. Y aquí una de las cosas que pasó es que hubo una época, esto se describe en el Buscón de Quevedo, una época donde había muchos hijos de algo, ¿no? Y entonces, pues esa gente se llegaba a batir en duelo porque otra gente no se dirigiera a ellos como vuesa merced. Entonces, aquí de entrada, y de hecho, pues si alguien lee los comunicados o ve mis vídeos, pues tratamos a la gente de forma lo más coloquial y mundana posible. O sea que, por favor, que no se dirija a mí nadie, pues, de usted, de tú. Tengo canas y estoy viejuno, pero de tú, por favor. ¿Por qué? Porque queremos reservar estas figuras de respeto, ¿no?, de cortesía, el tratarnos de usted, el tener mucho cuidado en cómo nos decimos las cosas, cuando estamos en una discusión, ¿no?, y los ánimos se van caldeando. Entonces, cuando tú estás discutiendo con alguien y te empiezas a encabronar y ves que la otra persona se está encabronando, en ese consideramos que es el momento en el que conviene empezar a utilizar el usted, ¿no?, y al medir mucho lo que se dice, por un lado para dejar claro que sí, yo voy a mantener mis argumentos y mis posiciones y vamos a razonar esto de lo que estamos hablando, pero, y voy a ser vehemente, por supuesto, defendiendo mis posturas, pero no quiero que esto desencadene, o sea, esto acabe en violencia, ¿no? Entonces, es una manera de utilizar estas figuras de respeto que yo creo que es para lo que realmente sirven, ¿no? Si bien se han utilizado hasta ahora pues para marcar una posición social, ¿no?, y que pues gente que tenía un determinado estatus social se dirigiera hacia la gente que tenía una posición social más alta, pues desde un punto de sumisión. Yo creo que a estas alturas, ¿no?, esa separación entre clases sociales pues debería estar superada y deberíamos reutilizar estas figuras para lo que acabo de comentar, para en una conversación marcar que no se quiere llegar a un conflicto
físico o que la cosa acabe a hostias. Y bueno, yo he tenido discusiones bastante gordas y hay un momento que tienes que parar y decir, jefe, ponga aquí 2 agüitas, ¿no? Y seguimos, porque hay algo muy importante, ¿no? Además, mira, voy a aprovechar para contestarte. Si a mí me parece que quien cree en otras figuras está equivocado, si era yo creyente de otra religión. Una cosa que quiero dejar bastante... No es exactamente esta pregunta, la contesto ahora, sobre lo que acabo de hablar. Hay que tener en cuenta que se ha postulado pues desde Zaratustra, desde el zoroastrismo, ¿no? Un Dios bueno y un Dios malo, ¿no? Entonces nosotros pensamos que el bien y el mal son 2 adverbios que primero se antropomorfizaron y después se deificaron. Entonces, son 2 adverbios, describen cosas, ¿no? Entonces, el problema empieza cuando se empieza a hablar de gente buena y de gente mala, ¿no? Y después, pues eso acaba derivando. El siguiente paso lógico es que se deifique. Entonces se ordena la sociedad así. ¿Qué sucede con esto? Que los buenos acaban matando a los malos, ¿no? Y cuando se mata a todos los malos, pues solo quedan los asesinos. Yo cuando era crío, a mí pues me pegaban mucho y todo esto y tal, y pues quien me prestaba más atención y me daba más muestras de cariño era mi abuelo, que era testigo de Jehová, ¿no? Y empecé, pues eso, me dio historias bíblicas y pues leía en aquel momento pues algunas movidas y historias así, ¿no? Pero mis padres eran ateos, ¿no? Que una cosa muy rara en los 70 en España, ¿no? Mis padres eran ateos y nunca me obligaron ni en un sentido ni en otro, ¿no? Entonces, lo que sí que me decían mucho es que tuviese personalidad propia y que no me dejase arrastrar por las ideas de nadie. Entonces, claro, yo todo esto que me contaba mi abuelo, pues yo le daba muchas vueltas a la cabeza a lo que me decía y todo esto, y había muchas cosas pues que no me tenían lógica, ¿no? Y que no me cuadraban. Pues fui ateo pues muchísimos años, ¿no? Realmente creer en el cristianismo, pues yo creo que no he creído nunca, ¿no? ¿Qué sucede? Que estás inmerso en una cultura cristiana. Aunque no creas, aunque pues la religión cristiana, las religiones cristianas, pues no te parezcan una cosa ni siquiera, o sea, porque hay mucha gente además que tiene una imagen desastrosa de la religión, y yo lo tengo pues asumido y muy claro, porque religiones precedentes han hecho un trabajo muy duro en dejar la imagen del sector por los suelos, ¿no? Entonces hay gente que siente incluso un rechazo pues al cristianismo en general, ¿no? Y al catolicismo en particular. Pero sin embargo, esta gente que se considera atea y todo esto, tiene muy dentro pues una serie de valores cristianos, ya no solo a nivel moral, sino a nivel dogmático, que influyen en su manera de ver el mundo. Es decir, hay muchos ateos en Occidente que comparten una cosmovisión cristiana, ¿no? Entonces, es durísimo, es muy difícil desde la nada liberarse de todo eso, ¿no? Que es un paso previo pues, que he tenido que hacer, y que quizá eso también era una de las razones para que en el momento adecuado pues terminase fundando una religión, ¿no? Porque ya me había desembarazado de muchísimos tabús y de muchísimas historias que están pues inmersas en esto de la cultura cristiana, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, la primera vez que fui a hacer nudismo, ¿no? En una playa en Cartagena, en el Portús, un sitio chulísimo. Y yo iba para allí en mi motillo de aquella y diciendo, "Buah, chaval, pero es que vas a estar toda la tarde boca abajo en la toalla porque te vas a poner como un burro y no sé qué, no sé cuánto".
Y va con ese miedo, además, ¿no? Pues de tener una erección involuntaria y dar la nota, o yo qué sé, o excitarme por ver a la gente desnuda, o yo qué sé qué historia, tenía todo eso en la cabeza, ¿no? Y iba con esa aprensión. Y llegué allí, tiré la toalla, me puse en bolas, me pegué un chapuzón, me tiré en la toalla y estuve una tarde más a gusto y más tranquilo, pero que nada. Y fue una cosa muy curiosa, yo me escojoné mucho después de que me pasara esto, que cogí mi botillo, me venía de vuelta después de estar toda la tarde viendo gente desnuda por todos lados, y paseaba una chica en bikini. Y tenía un cuerpazo impresionante. Y casi me doy una hostia por mirar a la chavala en bikini. Y me escojoné de risa y dice, vamos a ver, tío, llevas toda la tarde viendo gente desnuda y casi te matas por ver una tía en bikini, qué poca vergüenza. Pero es así, y eso es parte de esa cultura, de esa cosmovisión, ¿no? Cristiana, pues que tienes en esta sociedad, porque esta sociedad pues, está fundamentada en una cultura que se asienta sobre una cosmovisión cristiana, y eso afecta en muchísimos aspectos de la vida, y es muy difícil desembarazarse de todo eso, porque la mayoría de las cosas ni siquiera eres consciente de eso. Llevo 35 minutos, me está costando, hoy me está costando. Volvamos al tema, porque ya me estaba perdiendo un poco de lo que quería hablar, ¿no? El tema es que Chrome no ordena que lo amen, ¿no? Chrome tiene la autoestima muy alta. Entonces, yo soy gallego, ¿no? Y algo muy propio de esta parte del país, ¿no? Es que la gente aquí se caga en Dios a la mínima. Me cago en Dios, me cago en la Virgen, me cago en no sé qué, no sé cuánto. Es una subcultura dentro del cristianismo, ¿no? Entonces, esto sorprende mucho en algunas partes. Yo recuerdo que, bueno, y aún siendo ateo, pues te cagas en Dios porque es parte del lenguaje. No es una cuestión de que creas o no creas, es parte del lenguaje de esta zona, ¿no? Y de cómo pues desahogas tus sentimientos, que es y tus frustraciones, ¿no? Que es una parte pues importante del lenguaje. Y recuerdo una vez que estaba en Kosovo tal y uno era de allí, pues era sevillano. Y claro, sí, en Huesca pues estabas en la base y esto y lo otro, pero no convivías de una manera tan cercana con la gente, ¿no? Y no había coincidido nunca, se ve, pero en una de estas, no sé qué hostia estábamos haciendo, y a mí se me salió de dentro, me cago en Dios, y el tío se me quedó así mirando y dijo, pero ¿cómo dices eso? Y yo, ¿cómo que digo eso? Lo que... Y me dice lo de Dios y tal, y asustado el tío, ¿eh? Y dije yo, pues tío, como vayas a Galicia vas a flipar, porque allí todo el mundo, y bastante constante, todo el mundo, hombre, habrá gente que no, yo qué sé, pero aquí es muy, muy común. Y yo, claro, cuando fundo esta religión, pues uno de los dogmas es este. Chrome tiene la autoestima muy alta. Te puedes cagar en Chrome, lo que te dé la gana. Si te relaja, aprovecha. Y volviendo a las cuestiones de esto de escala y del conocimiento que se tiene hoy en día de estas cosas, ¿no? Tú fíjate que en tu piel viven un mogollón de bacterias, ¿no? Y las bacterias, pues, tienen un metabolismo, ¿no? Entonces, las bacterias que viven en tu piel están comiendo y están cagando encima tuya. ¿Y a ti qué te importa? Ni te enteras. Pues por eso, cágate en Chrome, joder. Que, es más, aunque se enterase, le iba a dar igual. Pero si te relaja, ¿sabes? Aprovecha. Y yo os digo que me cago en Chrome bastante a menudo, ¿eh? Y en su puta madre. Eso es otra parte de nuestra mitología, ¿no? Que, pues, ya que estamos, pues voy a explicar. Chrome es hijo de la guerra, ¿no? Esto es, pues, en cierto modo bastante metafórico, porque esta religión surge después de dos guerras mundiales, después de la Guerra Fría, ¿no? Y de esto de que se hablaba en uno de los temas de Lord Maiden de 2 minutes to midnight, ¿no? Que hay una peña pues, que estableció un reloj del fin del mundo, y yo me crié pues, a 2 minutos del fin del mundo.
Entonces, pues sí, alguien le da un botón y todo esto. Las religiones abrámicas han perdido el monopolio del Armagedón. Lo siento. Ahora pues está en Rusia, en China, en Corea del Norte, en Francia, en varios países, Estados Unidos también, ¿no? Que tienen un botoncito rojo que lo aprietan y se acabó. Entonces, fijaos si no han cambiado las cosas, que ya no tienen ni el monopolio del Armagedón. Que cágate en Chrome y en su puta madre. Chrome es hijo de la guerra por eso, porque surge, ¿no?, en este contexto en el que las guerras, si se desmadran, pues la próxima puede ser la última. Y la guerra, como buena madre, tiene un mandamiento único que a lo mejor os suena. Tú verás lo que haces. Bueno, me comentan aquí, Jesús está muerto, ¿no? Y el secreto del acero. Bien, voy a empezar con lo de Jesús está muerto. Y si hay un libro sagrado web en la que explique en detalle la religión. Yo escribí Fundiciones para fundar esta religión, en la que pues hago una visión de cómo se ve el mundo desde este punto de vista, ¿no? De no tener un Dios creador y más cosas, ¿no? Y no he abierto una página web porque si no abres una página web no te la atacan, ¿no? Entonces, pues además hay más cosas que solucionar antes. Pero en el perfil de Facebook del Colegio de los Infieles a Chrome, ahí aparece una dirección del correo que no la puedo decir por aquí porque TikTok no permite que reveles datos personales. Pero si me escribes un correo a ese correo que aparece en la página de Facebook, pues yo te mando sin problemas Fundiciones y el segundo libro que escribí, que es Fundamentos de Teología Crómica, donde me meto más en las historias estas técnicas, por decirlo en algún momento, ¿no? Jesús está muerto, me dicen aquí, ¿no? Bueno, yo no creo en la existencia histórica de Jesús, eso lo comenté en el directo que hice ayer, lo podéis encontrar en el grupo Infieles a Chrome en Facebook, que os lleva un enlace al canal de YouTube donde estoy subiendo estos directos por si alguien los quiere ver, que le llegue de oídas y a otra hora, ¿no? Entonces, pues no tiene sentido si está muerto o no, tal. Las cosas estas como la Semana Santa y no sé qué, no sé cuánto, yo me hago la pregunta de coña, ¿no?, muchas veces con gente, de ¿qué pasará dentro de 1000 años cuando alguien encuentre un Batmóvil? Porque hay varias gente que ha construido Batmóviles por ahí, ¿no? Y imaginaros la cara de los arqueólogos al descubrir un Batmóvil, ¿no? Y por fin he encontrado Gotham. Eso puede ser impresionante, ¿eh? Y que se empieza a discutir, ¿no?, en serio, pues sobre la existencia de una época, ¿no?, donde había superhéroes y la gente, pues había gente que volaba y todas estas historias. Eso puede suceder dentro de 1000 años, ¿eh? Yo decía que alguien que hiciera milagros en esa zona, que esa zona pues siempre fue un nudo comercial impresionante, que en una semana las caravanas no llevasen la noticia a la India o a China en un mes y que no se hubiesen organizado caravanas desde allí y no hubiera datos de registro de estas caravanas, pues resulta bastante significativo. Estamos hablando de un tío que curaba la lepra y que resucitaba muertos. Si ves pues las visitas que tiene Lourdes o Fátima o estos sitios, te das cuenta de que son cosas que montan un revuelo de la leche y que la gente pues paga lo que sea por ir hasta ahí. Y después, bueno, lo del libro sagrado, ya os conté, escribí Fundiciones, que es con el que fundé esta religión, ¿no? Y escribí Fundamentos de Teología Crómica, y que me manda un correo al correo corporativo que aparece en el perfil de Facebook, pues siento molestaros en tener que acudir allí, pero en TikTok no puedo difundir datos personales. Tú tienes un Batmóvil SEA en Ibiza 1.9 y ya verás cuando lo encuentres. Eso, maquinón. Maquinón. Bueno, pues 3/4 de hora, no está mal. Vale, 27 personas. Muchas gracias a todos. Espero que esto os esté resultado interesante. Por supuesto, ayer di
una clase magistral. Ayer me puse aquí a hablar 1 hora, pero así a piñón, bum, 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 y hoy pues quiero encortarlo un poco más para que la gente pues no tenga pues tanto palo en interrumpirme para preguntarme movidas, porque como decía ayer, pues mira, tenéis un privilegio histórico, podéis preguntarle cosas a un profeta. Y eso pues es difícil, ¿eh? A Mahoma pues ya no se le puede preguntar nada. Ayer comentaba pues que me gustaría haberle preguntado a Mahoma, por ejemplo, por qué una poligamia, ¿no? Y no una poliandria. Y yo creo pues que esto, ¿no? Y las monogamias en las otras religiones del libro pues se establece porque la prioridad es transmitir tus bienes a tus hijos, ¿no? En cambio, en una poliandria, pues lo que se pretendería sería asegurar el futuro de la siguiente generación. Porque si hay varios hombres, ¿no?, con una sola mujer, pues la descendencia que salga de ahí tiene más recursos a su disposición, ¿no? Entonces así aseguras más firmemente pues el paso a la siguiente generación. Pero bueno, se marcó la gente otras prioridades, ¿no? Hay que tener en cuenta que desde el Neolítico y desde que se establece esto de la propiedad de la tierra, pues las culturas que han ido evolucionando pues han visto muy marcadas por esto, ¿no? De que gente se ha hecho propietaria de extensiones muy fértiles o extensiones muy amplias y han transmitido esa tierra, ¿no?, y esa posición social de generación en generación. Y se han establecido pues lo que los romanos resumieron muy bien: sociedades de patricios y de plebeyos, ¿no? ¿Qué sucede con todo esto? Que con el tiempo, a medida que acumulas generaciones en estratos diferenciados, pues se van estableciendo relaciones en las que se van pasando la posición social de padres a hijos, de hijos a nietos y todas estas historias. Sí suele haber siempre un ansia de ascender socialmente, ¿no?, de ir mejorando, y el objetivo final es llegar a la cima de esta pirámide social o una posición lo más alta posible. Hasta incluso que la cima igual no es lo más deseable, porque las cabezas se descabezan. En cambio, las dos posiciones justo debajo quizás sea el entorno donde muchísima gente pues aspira a llegar pensando que es pues mejor sitio para estar. ¿Qué sucede? Que con el tiempo se van generando mecanismos para dificultar el ascenso social, porque la gente que quiere arriba quiere permanecer allí y que su descendencia permanezca ahí lo más tranquilita posible y con el menor esfuerzo posible. Esto es muy lógico, muy lógico. ¿Qué hemos visto? Pues que se han dado procesos revolucionarios y se ha habido un montón de muertos para que luego las cosas volviesen a ser igual. O sea, yo es una crítica de que, o sea, de esto de cómo se ha repartido el mundo en el siglo XX, ¿no? Que si el bloque del este, el bloque del oeste, los comunistas, los capitalistas. A mí me da igual que seas el CEO de X, ¿no?, o de Meta, o que seas el camarada director de la fábrica de lo que digas. Entonces, estamos viendo pues que en los bloques que adoptaron un sistema comunista o tal y que igual, al final acabaron reproduciendo las mismas estructuras sociales piramidales, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, en Corea del Norte que Kim Jong-un es nieto de Kim Jong-il. Entonces, a mí me da igual llamarle señor presidente de la compañía que camarada director. Me va a joder lo mismo. Entonces, pues yo creo que hay que cambiar esto de las estructuras piramidales en los modelos sociales. Las pirámides, si es común encontrar pirámides, pues, o sea, si es común encontrar pirámides, si se han encontrado pirámides en Egipto y pirámides en el continente americano, es algo pues bastante sencillo. Es porque es la forma más sencilla de hacer un edificio monumental.
Tú coges, apilas piedras, ¿no? Y la manera de crear una estructura estable, lo más sencilla posible, es una pirámide. ¿Qué pasa? Que en la arquitectura, enseguida, se pasa a las columnas y se pasa a otras historias y se cambia de tipo de edificación, porque una pirámide pues es algo bastante incómodo, ¿sabes? O sea, tienes mucha piedra pero no tienes mucho espacio útil dentro. Pero en cambio las sociedades seguimos utilizando pirámides y va siendo hora de buscar maneras de generar otra arquitectura social más dinámica, ¿no? Y que permita avanzar a la especie. Por eso tenemos como dogma en esta religión que la transmisión hereditaria de bienes y posición social son un lastre para el desarrollo de la especie. Y además esto es coherente con el principio cero de la teología crómica, que dice que Crom pone en todos los seres vivos al nacer el valor para sobrevivir. O sea, Crom también va a poner valor para sobrevivir en tus hijos. Y tus hijos tienen que vivir su vida, buscar sus sueños y tener sus aspiraciones, luchar por lo que quieren y conseguir sus propias metas. Si estás transmitiendo tu posición social y tus bienes a tus hijos, también le estás cargando con tus aspiraciones de ascenso social, también le estás cargando con tus prejuicios, también le estás cargando con tus frustraciones. Y tus hijos tienen derecho a vivir su vida, no una segunda parte, un remake de la tuya. Voy a leer un poco los comentarios, porque además me acaba de quedar muy épico esto yo, y no se puede ser tan épico. Después, hay un tipo de mesías de la tierra dentro de la religión de Crom. Vamos a ver, espérate un poco más. Aquí está lo del móvil. Muchas gracias por compartir mis ideas. De nada, gracias a vosotros por tener la paciencia de escucharme. ¿Hay algún tipo de mesías sobre la tierra dentro de la religión de Crom? Vamos a ver. Si el mesianismo se entiende como una figura salvadora de la humanidad, ¿no?, que es lo que se entiende dentro de la teología cristiana, no. Como he dicho antes, el mandamiento único de su puta madre es: tú verás lo que haces. Si la humanidad es tan imbécil que se mete en un conflicto descontrolado y empiezan a apretar botones rojos, hay que tener en cuenta que en el momento en el que vuele el primer misil, van a volar todos. Y en este momento en el planeta hay más de 12.000 misiles con cabezas nucleares. Si vuela uno, vuelan todos, y la especie no creo que sobreviva. 12.000 explosiones nucleares en cuestión de menos de una hora, porque volarían todos y volarían ya, generarían una cantidad de calor tan brutal que se derretirían los polos de inmediato. Y todo el agua estaría, porque se evaporaría también mogollón del agua, y además casi todo el agua del planeta, porque quedaría muy poca, sin contaminar, quedaría irradiada. O sea que imaginaros las esperanzas de supervivencia para nuestra especie. Pero a los tardígrados probablemente les diese igual. Y el planeta iba a seguir girando. Y no sería la primera extinción masiva del planeta. Ya lleva unas cuantas. Y es más, pues mira, al cabo de unos millones de años, unos poquitos millones de años, el planeta pues probablemente tuviera una biodiversidad bastante considerable, sin ningún problema. Después, poder de intervención sobre la realidad. Bien, en esto hay que tener en cuenta el poder de la fe, ¿no? Yo en principios de teología crómica, cuando hablo de la fe, la manera más fácil de explicar a la fe es esta, ¿no? Coger así la cartera, sacar un billete, ¿no?, y decir: mira, esto es un trozo de papel y vale 20 euros porque todo el mundo cree que este trozo de papel vale 20 euros. Y fíjate si esto no interviene en la realidad. La cantidad de gente que muere por esto, la cantidad de gente que tiene pesadillas por esto, la cantidad de gente que pone su esperanza en esto, la cantidad de gente que sueña con esto. Pues esto es fe.
Entonces, mira si Crumb puede o no puede tener intervención sobre la realidad. Corea del Norte no es comunista, se ha convertido en una dinastía de poder, una especie de monarquía. Pues no digo que no, no digo que no. Me han dicho muchas veces que el comunismo no se ha aplicado nunca, ¿no? Y yo lo que veo es que el capitalismo y el libre mercado, pues tampoco. Porque siempre ha habido gente pues que ha estado muy cerca del poder y entonces ha manipulado las cosas para que el libre mercado terminase siendo un monopolio o un oligopolio. Entonces, pues tampoco es muy difícil de ver esto del libre mercado y la libre competencia, ¿no? Hablas del Chrome de Conan, no del cromo, de Chrome. Vamos a ver. Sí, realmente sí. El escritor de Conan, Robert H. Howard, creo que era, o Robert Howard, eso. Cogió el nombre de Crom de su abuela irlandesa, ¿no? En Irlanda había un dios que se llamaba Croach, ¿no? Y no se sabe si era un dios de la fertilidad o un dios de la guerra. Hay que tener en cuenta pues, que cuando el cristianismo arrasó Europa, pues no dejó nada de lo que había antes, ¿no? Y que los pueblos celtas pues mantenían sobre todo una transmisión oral del conocimiento. Entonces realmente pues se sabe muy poco de Cromwatch. Y de hecho pues es la historia de San Patricio. Yo he leído por ahí esto, no estoy seguro, además pues compete es el terreno de los cristianos, ¿no? Ellos que me digan y tal. A mí me han llegado habladurías, ¿no?, de que San Patricio derrotó a Cromwatch, ¿no? O sea, que había, pues, o que acabó con su culto, una historia así. Y, pues, Robert E. Howard, pues, recoge el nombre de su abuela y tal. Yo me he leído las novelas de Conan después de haber escrito Fundiciones y haber fundado esta religión, de hecho, antes de hacer el acta fundacional, para ver si había alguna incongruencia. Y salvo por esto de que obtiene un reinado y le deja el trono a su hijo, pero además es que le deja el trono a su hijo y el hijo tiene 20 y pico años o algo así, y surge una movida y el tío se va. Y en medio de la novela, pues, el que estaba acompañándole en ese momento le dice: hostia, pero tú, flipado, te vienes para aquí y si te matan vas a dejar a tu hijo allá solo con ese marrón, que es un crío, joder, y tal. Y el Conan le dice que se busque la vida. Y si no es capaz de mantener el trono, no lo merece. Entonces, no es exactamente pues el ideal, ¿no?, de esta religión, porque sí transmite hereditariamente, deja un marrón a su hijo, que su hijo a lo mejor pues ni le hubiese molado eso de ser rey ni hostias. A lo mejor el chaval pues hubiese sido un soplador de vidrio excepcional y va a estar su vida amargado pues en un curro que no le apetece una mierda. Pero, bueno, no es lo que tradicionalmente se ve en otras historias, ¿no? Y después, otra cosa curiosa de Conan es que se embarca en un barco pirata y se dedica a liberar esclavos. Y eso sí es coherente con los principios de esta religión. O sea que, pues sí, podemos hablar del dios de Conan. El secreto del acero, me preguntaban por ahí. El secreto del acero es prueba y error, ¿no? Y de momento no sé hacer acero. Y aspiro a tener oportunidad de aprender a hacer acero, por supuesto. Y si logro hacer acero, me voy a sentir extremadamente bien, además, ¿no? Y es parte de uno de los proyectos de esta religión, pues que, teniendo en cuenta que llevo casi una hora hablando, habrá que dejarlo para otro directo. Robert E. Howard le puso Conan por Arthur Conan Doyle. Puede ser, puede ser. Tampoco, ya os digo, me leí las novelas, he leído alguna cosa sobre Robert E. Howard,
pero no soy un friki de Robert E. Howard, ¿eh? Es más, si soy un friki de algún autor, sin duda es de Terry Pratchett. Me he leído las novelas de Mundo Disco, pues según se estuvieron publicando en España, y o sea, sí, tío, este era un máquina. Y sí que me flipé muchísimo con Terry Pratchett y lo considero pues un autor que me ha influenciado muchísimo. Y Conan, ya os digo, pues son novelas de espada y de brujería, pues que son lo que son. Sí, puedes pescar alguna historia interesante, pero es entretenimiento y cumplen muy bien con esa función. Y el entretenimiento es importante también, ¿eh? O sea, la vida, quien se plantee la vida como dar un rendimiento siempre constante para obtener un objetivo y tal y igual, pues puede acabar muy mal. Puede acabar muy mal. Hoy comentaba mi hermana, ¿no? De que, bueno, esto también habrá que dejarlo para otro tema. Iba a hablar de los consumos de sustancias, ¿no? Pero ya llevo una hora aquí dándoos la chapa y creo que será una cuestión de piedad el acabar este live. Mañana, a las 9 hora canaria, volveré a daros el coñazo. Viva Chrome y su puta madre. Buenas noches.